El día de ayer, pues veíamos, creo que era la segunda actividad parecida, similar, la cadena humana que organizaban desde distintos sectores, en este caso junto al alcalde de Ledesma por la paz. Y lo irónico, que el día de ayer una actividad que buscaba promover la paz fue ser atacada por grupos que se identificaron, como dije en inicio, con el presidente de la República. Cuéntanos qué ocurrió el día de ayer. Bueno, fíjate, es parte de una serie de actividades que estamos llevando a cabo para invocar la paz, para pedir paz. Estamos en un país donde los niveles de violencia son intolerables. Y todo tipo de violencia, la violencia criminal que cobra la vida de tantas personas cada fin de semana, todos los días caen venezolanos víctimas de la violencia criminal, la violencia política, la violencia de género, es decir, todo tipo de violencia. En Venezuela está en niveles que son insoportables. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto? Estamos reaccionando. Estamos reaccionando frente a la violencia. ¿Cómo? ¿Con más violencia? No. Al revés, hablando de paz, pidiéndole a todos los venezolanos, especialmente al gobierno, comenzando por el gobierno nacional, que es el primer responsable en todo país democrático del mundo y donde haya Estado de Derecho, el gobierno es el primer responsable de combatir la violencia y de promover la paz, pidiéndole al gobierno, pero también a todas las instituciones y a todas las personas que seamos agentes de paz. Porque es insostenible. El ritmo al que vamos en este país es insostenible. Desde la primera actividad, que fue el miércoles pasado, a la segunda, que fue ayer, pasó una semana. En esa semana cayeron 3 funcionarios policiales. Uno de Policaracas, el mismo día que hacíamos la primera cadena, el funcionario llevaba a su niña al colegio, quedó la lonchera de la niña al lado del cadáver de la víctima. Un funcionario de Polibaruta, un funcionario de Polisucre. Van 28 policías en lo que va de año. La hija del cónsul de Maracaibo. Una persona fue tiroteada en la Cota Mil hace un par de días sin razón, digamos, de manera inexplicable. Menores de edad, amas de casa. Es decir, un dirigente estudiantil del Estado de Aragua, hijo de un candidato de la unidad. Solo en una semana ocurrió eso. Entonces, ante eso nosotros estamos protestando, estamos reaccionando. Ayer, como tú decías, Laura, efectivamente, nuestra actividad fue en la frontera entre los municipios Chacao y Libertador, ahí en la Plaza de Brión de Chacaíto. Y bueno, vino mucha gente, fue una bella actividad y elevamos una oración por la paz, todos juntos, una oración por la paz. Hicimos un juramento de ser todos promotores de la paz. Y bueno, paradójicamente, habían algunas personas que piensan distinto que nosotros enfrente y que estaban reaccionando en contra de nuestra actividad, ¿no? Y bueno, es irónico que en un país con tanta violencia, una actividad que lo que hace es invocar la paz, nuestra consigna, nuestra única consigna ayer era queremos paz. Queremos paz, esa es nuestra consigna. Y bueno, había gente pues reaccionando contra esa actividad, gritando algunas cosas. Nosotros aprovechamos la oportunidad para invitarlos a incorporarse, porque el llamado a la paz es de todos los venezolanos. Nosotros no queremos la paz y la reconciliación entre algunos venezolanos o entre un grupo de venezolanos, sino entre todos los venezolanos, más allá de colores políticos y diferencias ideológicas. Pero se entremezclan. Fíjate que hay un trabajo aquí en el Universal que vamos a recomendar para su lectura, pero se entremezcla la violencia generada por la delincuencia con la violencia política. Y fíjate que el titular señala, y luego en páginas internas hay un trabajo en ese sentido, que la violencia está buscando en estas circunstancias, en el presente escenario, inhibir los derechos políticos de los venezolanos, y peor aún cuando se habla que colectivos actúan en actividades relacionadas con la delincuencia organizada, según los expertos. ¿Cómo pudiéramos interpretar esta situación? Bueno, fíjate, hay varios hilos conductores y hay uno que efectivamente fomenta todo tipo de violencia, que es la impunidad. La impunidad, es decir, cuando se comete un delito o cuando alguien comete una agresión por razones políticas y queda impune, y no solo queda impune, sino que no hay un rechazo en el discurso de parte de las autoridades. Pero no solamente no hay un rechazo discursivo, sino que muchas veces hay, a veces hasta una felicitación, hasta un respaldo. Cuando los venezolanos sentimos que el gobierno no solamente no combate la violencia, sino que la promueve. Cuando los venezolanos tenemos la percepción, o en algunos casos la certeza, de que hay pequeños grupos violentos que actúan amparados por el Estado que debería combatirlo, entonces nos damos cuenta que hay una impunidad que no solamente no combate, sino que genera y multiplica la violencia. Nosotros estamos en un estado, como están las cosas en Venezuela, la violencia se multiplica y todo está dado para que siga aumentando, no para frenarla. Pero por eso fíjate, estamos reaccionando. esa extraña convergencia entre violencia y política es sumamente peligrosa. Claro, y además es violencia y política y crimen. ¿Okay? Porque además estos grupos violentos, es decir, más allá de la violencia criminal, los grupos organizados que generan violencia política, esos grupos además también delinquen o terminan delinquiendo. Es decir, más allá de la actividad, no son agresiones políticas motivadas por, digamos, por razones ideológicas o alguna lucha que tampoco la justificaría. Nada justifica la violencia, nada. Pero se excusan en el discurso. Tratan de explicarla.
pero nada justifica la violencia. No hay ninguna razón para que una persona ejerza violencia sobre otra. ¿Pero en qué deriva? Al final, en delitos comunes, en la situación que se vive en el 23 de enero, cierro con esto, donde los grupos armados, digamos, hacen que sea imposible la vida, digamos, que la vida transcurra de manera normal en el 23 de enero y donde los vecinos se sienten no sujetos al Estado de Derecho, sino al mando de los grupos armados que hacen vida en la zona. Pero ¿cuánto de esto puede afectar la campaña electoral de acá al 7 de octubre? Porque ya incluso, y el presidente lo decía, hay un plan aparentemente para atacar al candidato presidencial. Ya se hizo en algún momento, está el antecedente de Cotiza. ¿Cuánto puede perjudicar la campaña electoral si los hechos de violencia no solo se repiten con candidatos, con los ciudadanos en general, con periodistas? ¿Qué puede pasar de acá al 7? Bueno, fíjate, un periodista de una agencia internacional nos preguntaba en la actividad de ayer, me preguntaba si la campaña electoral iba a ser pacífica, si iba a ser violenta, si lo que había ocurrido en Cotiza era un abreboca de lo que venía. Incertidumbre, ¿no? Y yo les decía, mira, es que la respuesta a esa pregunta la sabe una sola persona. Porque la violencia viene de una sola persona. Es decir, lo que tú no vas a ver en esta campaña electoral es que algún grupo organizado por el oficialismo ataque a nuestro candidato presidencial o a algunos de los que estamos haciendo campaña en todo el país por esta causa y entonces nosotros respondamos esa violencia con más violencia. Eso no lo vas a ver. O que tú, por ejemplo, un grupo armado dispara contra alguien que está haciendo un acto proselitista político de la oposición y entonces desde ese acto proselitista ese personaje de la oposición responde la agresión con disparo. Eso no lo vas a ver en esta campaña. La violencia procede de un solo sitio. Es unilateral, no es bilateral y no consigue respuesta en nosotros. Así como los insultos del presidente a nuestro candidato no consiguen que nuestro candidato le responda al presidente en esos términos, tampoco la violencia recibe respuesta de nuestra parte. Eso es lo primero. Es decir, si aquí alguien quiere saber cómo va a ser nuestra campaña, pues esa tónica la fija el gobierno. Con respecto al supuesto plan del que habla el presidente, claro, porque ¿no? se supone que es de parte de su propia gente, tú eres parte de ese equipo. Claro, claro, pero de nuevo, nosotros no vamos a responder la violencia. No, jamás lo vamos a hacer. No podemos hacerlo. Nosotros hemos dicho muchas veces que no tenemos armas. Nuestras únicas armas son nuestras ideas. Eso Pero le duele perdona, mucho. Ramón, sí, pero si tú tienes algunos dirigentes, no hablemos del presidente de la República en este caso, vamos a separarlo del asunto, que están diciendo que hay escenarios particulares, que hay territorios liberados, que hay sitios donde no puede entrar la oposición a promover a su candidato, ¿cómo haces allí? Bueno, eso es, en primer lugar, eso es un discurso violento. Es decir, plantear a los venezolanos que hay sitios donde tú no puedes entrar es un discurso profundamente violento, sectario. Esa es precisamente una de las razones de nuestra lucha. Nosotros queremos un país para todos, por igual. No creemos en exclusiones, no creemos en sitios, en guetos, de que esta parte es nuestra, esta parte es de aquello. No creemos en eso. No creemos, esa no es la Venezuela que nosotros queremos. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Si el presidente de la República tiene conocimiento de un plan, como lo reveló el lunes por televisión, ahí hay varias cosas que acotar. Lo primero es, ¿por qué hacer un anuncio a través del canal del Estado de una cosa como esa? Claro. En segundo lugar, el presidente hizo la denuncia ante los organismos oficiales porque yo vi al presidente dándole instrucciones, órdenes a la Fiscalía y a la Procuraduría para investigar otros temas como el del agua, pero no sobre este. Después, hay un plan y hay una sospecha. Él dijo que el SEBIN se reunió con gente del equipo de seguridad de Capriles. Efectivamente hubo una reunión. Hubo una reunión en ese sentido. Bueno, efectivamente ha habido reuniones. Ha habido reuniones y de eso lo maneja pues el Comando Tricolor. Es normal, es normal. Ahora, hay varias cosas que tenemos que acotar sobre eso. Lo primero es, hay que formalizar la denuncia y ¿por qué hablar sobre? Tenemos una sospecha, ¿dónde están los sospechosos? ¿Quiénes son? Hay que formalizar la denuncia, hay que entregar todos los elementos que haya para hacer, digamos, para tener esa sospecha, ¿no? En segundo lugar, lo dijo Enrique, yo lo repito acá, no se trata de proteger a una persona. Nosotros no estamos pidiendo protección para una persona, estamos pidiendo protección para todos los venezolanos. Queremos que todos los venezolanos puedan vivir en paz y con tranquilidad. Eso es lo que pedimos. Entonces, ni nuestro candidato ni nadie está pidiendo privilegios.